Es un consuelo cuando escuchamos que los apóstoles le piden a Jesús: explícanos por favor la parábola porque no hemos entendido. Si ellos que vivían con Jesús lo escuchaban, sabían a qué se refería cuando hablaba de ciertas cosas, le piden que les explique parábolas, pues no querramos entenderlo todo, que eso nos ayude a ser más humildes tal vez. Bueno, estamos en el capítulo 13 de Mateo. Y aquí hay 7 parábolas. Jesús está encima de una barca, como dice al inicio del capítulo, y empieza a decir parábolas hermosísimas del sembrador, de la cizaña, del granito de mostaza, estas 2 últimas las que hemos leído, del fermento, también la levadura, del tesoro escondido y la perla, y de la red. Y todas tienen que ver con 3 cosas, según se puede meditar. Tienen que ver con el reino de los cielos, porque es así como él ha empezado. El reino de los cielos se parece a... Tiene que ver con una espera, con el tiempo, ¿no?, hasta que suceda lo tercero, que es una plenitud, la siega, ¿no? El reino de los cielos, el fin, el tiempo y la espera, lo que hay que pasar, ¿no?, en esta vida, para finalmente llegar a esa plenitud. Bueno, y así estamos nosotros, tratando de alcanzar ese reino de los cielos, haciendo lo que podemos en medio de la cosecha en la que estamos, en medio del campo en el que estamos plantados, pero muchas veces sí, puede ser que nos fijemos en personas que pareciesen cizañosas o cizaña, ¿no? Pero sobre todo uno se fija en la propia cizaña que tiene. O sea, te das cuenta que tienes cosas buenas, pero que tienes muchas cosas malas. Y entonces ahí uno entra en crisis. Lo cual es bueno por una parte, porque te permite madurar, crecer, ver las cosas con otros ojos, pero que duele, duele. Y que son peligrosas, sí. Sobre esas crisis quisiera hablar ahora, hoy. Garrigou Lagrange tiene un escrito, un pequeño libro que se llama Las crisis de la vida espiritual, ¿no?, y hace una semejanza con las crisis que hay en la vida física de los niños, adolescentes y más adultos, como todos hemos pasado, y dice que son necesarias esas crisis para poder justamente dar el salto a la siguiente, ¿no?, la siguiente etapa. Podemos identificarlo con lo que dice San Juan de la Cruz también, con las purificaciones, sobre todo las pasivas, o sea, las que tú no quisieras, ¿no?, las que no esperas, digamos, las que no son como tú quieres, ¿no?, porque una cosa es pues hacer el propósito de no comer pizza o tanta pizza un viernes, y otra es que no puedas comer nada, ¿no?, por una enfermedad. Entonces estamos hablando de estas crisis a raíz de el mal que vemos en nosotros, ¿sí? Esa cizaña que, como dice la primera lectura, va creciendo con nosotros, esto del Evangelio, ¿no?, pero va creciendo con nosotros, pero tenemos que recordar lo que dice la primera lectura, que siempre está allí la justicia y el señorío de Dios sobre todo, y que eso le hace ser indulgente. O sea, uno a veces se queja de otras personas, ¿no?, y este defecto, y esto lo que hace, y mira tal. Y tú sigues aquí. Quisieras que Dios de pronto lance un rayo, si quieres un rayo de su divino corazón, ¿no?, y que entre al corazón de esa persona y la cambie para siempre, para bien. No que la elimine, sino que la ilumine. Y tú sigues con esa cosa en el corazón, ¿no?, y sigues acá. Dios está siempre... sobre todo, dice sabiduría, y eso le hace ser indulgente. Dice, más adelante, ¿no?, tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres.
pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. En el Salmo hemos cantado, tú, Señor, eres bueno y clemente. Y en la segunda lectura, San Pablo nos recordaba que ante estas cizañas, ante estas cosas malas que vemos, nos queda más que gemir. Señor, ayúdame con esta espina de la carne que tengo, ¿no? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Ok, más en específico, ¿qué crisis podríamos tener? Nombro algunas, muy cortito, luego nombro algunas formas inmaduras de soportar las crisis, son 3 formas, y luego 3 formas realistas de gestionarlas, como dice el padre Amedeo Cencini. Bueno, ¿qué crisis podemos tener? Por ejemplo, la crisis del rol de religiosa, de sacerdote, de superiora, de formador, de papá, de mamá, de educadora. ¿Qué quiere decir esto? De que te das cuenta de que no estás preparado para esa tarea. Te sientes incompetente. Señor, yo he hecho votos, soy religiosa, ¿y por qué soy sacerdote? ¿Y por qué pienso estas cosas? O sea, ¿por qué no me entrego? ¿No? O sea, tengo tantas cosas que vienen de atrás, tal vez. ¿No? Estoy casado, quiero casarme, ¿no? Pero me da miedo el compromiso, ¿no? Y estoy ya comprometido, me doy cuenta que no me da. Esto es de todos los papás espirituales y biológicos, ¿no? No me da para criar a mi hijo, o sea, no tengo la capacidad, ni la paciencia, ni el conocimiento, ni los recursos, ni el tiempo, ni el amor. Crisis de rol. Otra crisis puede ser la crisis de imagen social. Aquel que no se ve suficientemente apreciado en cuanto religiosa, sacerdote, obviamente, ¿no? Cada uno con lo suyo. Crisis de imagen social que tiene que ver con la autoestima que tienes. Por supuesto, cómo te ves a los ojos de Dios. ¿Te sientes amado, amada por Dios o no? Eso. Un poquito más adentro. Tal vez piensas que eres lo que haces, ¿no? Y entonces no te salen bien las cosas y entonces no eres. Y por eso piensas que tienes que hacer cosas para que la gente te reconozca, ¿no? Otra crisis de relación. Cuando no te sabes relacionar bien con los demás, te das cuenta que tienes un problema de relación. Sobre todo menciona cuando tienes antipatías o simpatías muy fuertes. Cuando ante un problema con otra persona y tratas de tener una revanchita, ¿no? De no hablar, de mirar para otro lado, de ser, como dicen, pasivo-agresivos. Esto se da en las parejas de esposos, se da entre nosotros, ¿no? Ahí cada uno sabe, pues, de qué forma quiere hacer sentir mal a la otra persona, haciendo notar que uno, pues, se siente mal, ¿no? Se pone como víctima a veces. Como digo, estoy simplemente nombrando, ¿no? Se desarrolla más cada uno. Finalmente, para terminar con las crisis de imagen personal. ¿Qué quiere decir? Que tú tenías una idea de ti mismo como ideal, una idea buena, y que te das cuenta que no estás llegando a ese ideal. No estás llegando, ¿no? A lo que tú pensabas en tu plan de vida, bonito, en el ejercicio espiritual hiciste, y de pronto te das cuenta que ni sabes dónde está el plan de vida, que has estado haciendo otra cosa, que estás peor, aparentemente. Y eso a veces no se lo dices a nadie. Es una especie de crisis privada, como por una sensación de fracaso más o menos real. Y a su vez puede estar ligada a expectativas poco realistas, que persisten aún cuando, pues no, aunque tratas de liberarte de estos ideales un poco de
de querer hacer todo, ¿no? De querer tener el control de todo en tu vida y de todos, ¿no? Bueno, entonces cada uno, pues ahí podemos sacar nosotros ahí pequeñas cizañas que tenemos, ¿no? Que nos hacen caer en estas crisis. Entonces, ahora, algunas formas inmaduras de soportar estas crisis. Una cosa es sufrir la crisis y otra es buscar y encontrar la manera de vivirla en forma realista y sabia. Entonces, hay 3 escenarios que se proponen. Primero, los que nunca están en crisis. Son aquellas personas que, aún si las situaciones que están viviendo son objetivamente pesadas, están bien. Nunca se encuentran en dificultad, no tienen dudas, y para cada situación tienen la respuesta justa, pero, y acá está, que no tiene en cuenta la complejidad de la realidad y de los tiempos que estamos viviendo, sino que tiende a simplificar o a trivializar a veces. Normalmente va buscando, ¿no?, a quién atribuirle esos problemas, ¿no?, o esos fracasos que ha experimentado. Los nunca en crisis, entonces. No, yo estoy bien, ¿no? Así el director espiritual te pregunta, ¿y cómo está usted? Bien. Oye, pero me enteré de tal cosa en tu familia, en tal... Sí, pero muy bien. Bueno. Y por dentro está que se parte en 5, ¿no? Y claro, después va, evidentemente, una ollita de presión y ¡pum!, explota de algún u otro modo. Los nunca en crisis, número 1. Segundo, los siempre en crisis. Entonces, te sientes responsable de todos los problemas que están a tu alrededor. E incluso después, cuando saliste del lugar donde estabas, del oficio, misión, puesto, etc., te sientes responsable. Entonces, si alguien cometió un error, es que yo no le dije tal cosa, debía haberle dicho. Entonces siempre estás con eso, ¿no? Cargando con infinitos sentimientos de culpa. Al mismo tiempo, incertidumbre, indecisión, ¿no? Y incluso dice, hasta tergiversando cosas para no tomar ciertas decisiones. Acá se habla específicamente, acá en una línea, de aquellos que no están decididos, ¿no?, a dar el paso a la vocación, sea matrimonial, religiosa, o votos perpetuos, ¿no?, etc., ¿no? Está siempre en crisis. Y finalmente, los analfabetos. Los analfabetos son aquellos que no han aprendido de sus crisis. No logran leerlas, identificando correctamente el punto de su personalidad particularmente débil que ha determinado la misma crisis o ha influido sobre ella. Como escuchaba a un filósofo actual, decía, nosotros no aprendemos de las experiencias, aprendemos de la reflexión de las experiencias. Interesante. Es así. No porque hayas vivido cosas has aprendido, sino si es que realmente has pensado, ¿no?, en ellas. Una consecuencia inevitable fue mencionada, ¿no?, hablando de estos analfabetos que no saben leer sus propias experiencias, buenas o malas. Cuando uno no reconoce la propia parte vulnerable y critica, termina por descargar afuera la causa y la culpa de la crisis, perdiendo la preciosa posibilidad de hacer un camino de conversión sobre un punto preciso que sin duda le podría hacer más simple la vida, la tarea que tiene y la relación con los demás. Y finalmente, pues, gestión realista de estas crisis. Son 3: sinceridad, actitud constructiva y de la sinceridad a la verdad. Sinceridad primero. Alguien es sincero en las crisis cuando se da cuenta de lo que su propio corazón está viviendo, cuando le da un nombre, reconoce la entidad, digamos, o cuánto está sufriendo.
Por ejemplo, tiene el coraje de decirse sin tantas vueltas que experimenta un sentimiento bien preciso por cierta persona, sea de rechazo o de apego, o tiene cierto miedo de fallar. ¿Se imagina la cantidad de personas que tienen miedo, pero miedo de fallar? O sea, tanto miedo como caerte de un edificio, miedo de fallar, ¿no? No puedo fracasar. O sigue. O teme el juicio de otra persona, o le disgusta sentirse rechazado. Es más simple y económico, además de que es más fructuoso, ser sinceros que buscar 1000 maneras de esconderse a sí mismo. Obviamente es mejor si la cuestión puede ser confrontada con alguien mayor, un superior, un director espiritual. Ser sinceros frente a sí mismos y a Dios es el primer paso para leer la vida, también en sus momentos de crisis, en el misterio y por encima de apariencias engañosas, dejando que la mirada sanadora de Dios se pose sobre ella. Entonces, ser sincero. Sí, pues, estoy con mucho miedo, tengo vergüenza, tengo este sentimiento, no sé cómo sacármelo encima, no quiero tenerlo, pero lo tengo. Tristeza, alegría desbordante, o que te hace pensar cosas que no son, ¿no? O un apego, un rechazo, un resentimiento. Bueno, segunda manera de afrontar bien esta crisis, una actitud constructiva. Una buena persona, una buena religiosa, un buen esposo, papá, mamá, no es aquel que no tiene crisis, sino el que la aprovecha para crecer y no para deprimirse, para construir y no para destruir cuanto ha realizado hasta ahora, para seguir adelante con mayor convicción y tal vez motivando nuevamente ciertas opciones sin hacer conspiraciones sin sentido, para descubrir y definirse siempre mejor a sí mismo y al servicio que está llamado a hacer, sin atribuir culpas. Se sirve de la crisis para conocerse más objetivamente en su realidad, en los ángulos más recónditos de su mundo interior y en los aspectos menos positivos, tal vez inéditos, de su personalidad. Cuando el ser humano sufre, surge lo que normalmente está escondido. Si tiene el coraje de confrontarse con el dolor o la inquietud que se experimenta y de reconocer aquello que está incidiendo sobre el propio equilibrio y sobre la propia serenidad, se descubre también quién o qué cosa está realmente en el centro de la vida y se abandonan sueños e ilusiones. Se pone la mirada solo en Dios. Y finalmente, de la sinceridad a la verdad. La sinceridad no basta. Quien es sincero reconoce lo que experimenta, lo nombra y lo sopesa, pero aún no lo supera. Y podría emplear este trabajo como excusa para justificarse y continuar como antes. Hay que ir más allá de la sensación subjetiva y reconocer el motivo profundo, el porqué de estos sentimientos, yendo más allá de lo que se experimenta. Y esto se hace, en principio, en la dirección espiritual, ¿no? La dirección espiritual no es solamente para apagar incendios, es para trabajar en las cosas profundas. No es terapia psicológica, no somos psicólogos. Pero desde lo sobrenatural, ver cómo puede sanar tu corazón, el corazón de Cristo. Cómo puedes ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo y cómo puedes ver las cosas que pasan, la cizaña, de manera sobrenatural. Así entonces, pues, vamos pasando estas crisis, pero hay que ser realistas. Sobre todo, lo más difícil, lo que decíamos al inicio, realistas en saber de que Dios te ama, a pesar de todo, y que te espera, y que es indulgente, y que no sabes cómo pedirle, pero está el Espíritu Santo gimiendo por ti, por interceder por ti. Así que volvamos con más fuerza cuando tengamos o si tenemos estas crisis, etcétera, con más fuerza a la oración, a la penitencia y al examen de conciencia, que es lo que dice San Ignacio de Loyola. ¿No? Oración, más penitencia y más examen de conciencia. Confiando mucho en Jesús y María, ¿no? Ellos están ahí siempre con nosotros, nunca se apartan, así que nos ayudarán a crecer y a dar fruto en medio de la cizaña nuestra, de la cizaña de los demás, pero a dar fruto como Dios quiere. Ave María Purísima.